Mañana de miércoles 19 de agosto, en el espacio de la entrevista de este día, vamos a conversar con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. El ministro de Salud, Francisco Alaví, destacó recientemente que los casos de COVID-19 positivos por día tienen una tendencia a la baja y destaca una reducción del 35% de los casos. Para las autoridades, este es el resultado del esfuerzo en todas las medidas de contención realizadas desde la pandemia, pero destacó la toma de conciencia de las personas para protegerse y respetar las medidas de bioseguridad. Las cifras oficiales indican que al menos 3.200 promotores de salud han estado en permanente campaña sobre el uso de la mascarilla, el lavado permanente de las manos y el distanciamiento físico. Sin embargo, estamos a las puertas de la reapertura económica en el país y a esto se suma la puesta en marcha del transporte colectivo. Al respecto, el titular de salud dijo esta semana que se ha estructurado un ciclo para verificar que no haya síntomas de COVID-19 entre los usuarios y eso será posible con apoyo de un equipo mismo que estará integrado por el personal sanitario y gestores de tránsito. El ciclo de vigilancia ha sido elaborado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte. Esta mañana conoceremos más detalles sobre este y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días al ministro de Salud, doctor. Como siempre, pues un gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido. Bien, buenos días, un placer para mí poder estar con ustedes y sobre todo comentarle a la población salvadoreña cuál va siendo el desarrollo de esta pandemia en nuestro territorio y cuáles son las intervenciones que se van tomando y sobre todo cuál es el efecto que están demostrando todas estas intervenciones que hemos realizado. Doctor, durante mucho tiempo hemos estado hablando desde que comenzó la pandemia que cuándo iba a llegar para El Salvador ese punto en que la curva se iba a aplanar. Tenemos ya varios días en los que los casos muestran una leve tendencia pues a la baja. ¿Se podría decir que ya llegamos a ese punto en el que la curva se ha comenzado a aplanar? Sí, estamos viendo definitivamente más que una aplanación en la cantidad de casos, estamos viendo un descenso y un descenso significativo. Es importante tener mucha prudencia. Hemos visto cómo consecutivamente va disminuyendo la cantidad de casos confirmados por día y eso es una parte importante porque demuestra que los resultados que se están obteniendo a causa de todas las acciones que se han venido implementando en lo largo del desarrollo de la pandemia, pues han tenido su efecto positivo con la disminución de los casos confirmados. Es una parte fundamental que para mantener esta tendencia y sobre todo para mantener esa disminución de casos que conlleva pues disminución en la cantidad de salvadoreños que puedan desarrollar una complicación a causa del COVID y salvadoreños que puedan tener una letalidad a causa del COVID, siga teniendo ese curso. Entonces es muy importante no confiarnos, continuar con todas las medidas y sobre todo evitar en la manera de lo posible cualquier acción que pueda llegar a ponernos en riesgo o en contacto con la enfermedad, más si hemos sido un salvadoreño en el cual no ha desarrollado síntomas o hoy por hoy no ha tenido antecedentes de esta enfermedad. Doctor, estábamos hablando de una situación que todavía pues sigue siendo frágil, sobre todo cuando estamos a la expectativa de un proceso de activación de la economía programado para la próxima semana. Sí, es una situación que pues el día 24 viene una apertura económica, viene diría yo un incremento de la exposición de la población y es una situación que hay que abordarla de una manera integral. Se ha venido a lo largo del tiempo en el desarrollo ya son 5 meses, el día de ayer se cumplieron 5 meses en los cuales se detecta el primer caso positivo de coronavirus y de esta manera en todo el transcurso se ha dado el acompañamiento y se ha venido brindando una información, educación y promoción de la salud continua, con lo cual los salvadoreños conocen de la enfermedad, los salvadoreños saben cuáles son las vías de transmisión de esta enfermedad y los salvadoreños sobre todo pues por experiencia de lo que ha venido sucediendo en los últimos periodos y las complicaciones o el hecho de conocer a un familiar, a un amigo, a un conocido que ha tenido una complicación a causa de esta enfermedad, sabemos lo que puede llegar a causar o lo que puede llegar a generar en pérdida de vidas o en complicaciones a nuestra familia, a nuestros amigos esta enfermedad. Y es por eso que toda esta información que se ha venido brindando, toda esta preparación que se ha venido brindando, debe complementarse e integrarse específicamente para poderla aplicar de mejor manera y para poderla aplicar, digamos, hoy con mucho más esfuerzo a partir del día 24. ¿Por qué? Porque esto puede llegar de alguna manera a disminuir la cantidad de casos
que llegaran a suceder y de alguna manera esto situarnos en una posición en la cual El Salvador, a pesar de todas las dificultades que ha tenido el sistema de salud, tanto desde un inicio hasta con los diferentes aspectos, insumos, medicamentos en los cuales se encontraba, podamos salir adelante de esta enfermedad. Es importante que la población se sume y lo siga haciendo como en el tiempo ha demostrado la población que se ha comprometido mucho con el tema de esta enfermedad y sobre todo hoy más en esta apertura del día 24, que si bien es cierto, pues una apertura, el Ministerio de Salud siempre ha trabajado sus protocolos y bajo esos protocolos, pues nosotros recomendamos a la población que se continúe el cumplimiento para disminuir la cantidad de exposición y posibles contagios de esta enfermedad. En la Asamblea Legislativa el día de ayer algunas fracciones hablaban de establecer o de crear un decreto transitorio para ordenar la activación de la economía, decían ellos. De hecho, pues ya hay digamos, un decreto que va relacionado al tema de las personas vulnerables, pero también hablaban de crear otro decreto que vaya enfocado en ordenar la activación de la economía a partir del día 24. ¿Cómo ven ustedes esto desde el Ejecutivo, considerando de que no ha habido un acuerdo con el órgano legislativo, que no hubo respuesta a una petición de confinamiento que ustedes ya habían hecho desde el 24 de junio? Es una situación compleja porque si bien es cierto, se trata de querer implementar acciones que disminuyan el contagio o acciones que disminuyan las complicaciones, también nosotros hemos solicitado ciertas acciones o estrategias que hubieran garantizado menor cantidad de contagio y sobre todo hubieran garantizado menor exposición de la población, lo cual es congruente con la disminución de los contagios. Entonces, en ese aspecto creo que es importante, si bien es cierto, está esta propuesta, el Ministerio de Salud no quiere decir que a pesar de que se queda sin las herramientas jurídicas que el Código de Salud establece, no tenga un plan de intervención en la cual los salvadoreños se les va a recomendar cuáles van a ser las intervenciones que deben de tomarse para disminuir esos contagios. Y lo hemos visto estos días. No solo es una activación de la promoción de la salud que ha venido dándose en todo el desarrollo de la pandemia, sino que estamos tocando puntos estratégicos en los cuales la apertura de la economía y que de alguna manera esa exposición se va a incrementar, va a afectar ciertos específicos como lo son las paradas o las terminales del transporte público, claro, las áreas o las plazas o mercados que son áreas de aglomeración de personas, y también el tema del área rural, que de alguna manera pues al tener esa facilidad y esa interconexión por el transporte público puede verse afectada ante la facilidad de transporte y la llegada hacia áreas donde ya ha habido circulación activa y donde de alguna manera ha habido un contagio de mayor exposición que otra área rural. Entonces, bajo ese contexto, las acciones se han venido realizando. Creemos que es importante que todos los sectores se sumen y no se trate de sacar algún tipo de modo en el cual haya protagonismo. Ese tipo de situaciones no debería de suceder. Estamos sacando y batallando ante una pandemia que ha generado complicaciones a nivel mundial y hoy es cuando deberíamos de estar unidos todos para tratar de garantizar las menores complicaciones posibles. Doctor, el 24 de junio ustedes solicitaban un nuevo periodo de confinamiento. Estamos ya pues avanzando en el mes de agosto, acercándonos casi al cierre ya del mes de agosto, y no hubo una respuesta de parte de la Asamblea Legislativa. Pero la pregunta es, ¿ustedes todavía consideran necesario un nuevo periodo de cuarentena? Nosotros siempre pues nos vamos a basar en el hecho de la cantidad de complicaciones que pueden surgir a raíz de una enfermedad. Y definitivamente, aunque los casos van en disminución, aunque estamos observando pues cada día menos casos confirmados, pues es importante mencionar que el Ministerio de Salud está buscando velar siempre por la salud de los salvadoreños, y en ese contexto también sabemos que esa apertura, también sabemos que ese incremento de la exposición de la población puede llegar a generar también aumento de los contagios y puede llegar a afectar alguna familia con un paciente o un salvadoreño que se complica o que incluso puede llegar a perder la vida. En ese sentido, creo yo que la manera en la cual de alguna forma nosotros estamos al pendiente o llegamos a valorar todo este tipo de intervenciones es cuando desgraciadamente afecta a alguien de nuestra familia, y en ese sentido es por eso que todo lo que vaya en pro de disminuir esa exposición de la población, esa va a ser pues el principal objetivo del Ministerio de Salud. Sin embargo, sabemos que hay dificultades en el tema económico y en varios aspectos que de alguna manera la sociedad
pues tiene una intervención, y es por eso de que ante las situaciones que vienen suscitándose, pues el Ministerio de Salud va a dar todo el acompañamiento necesario para disminuir la posibilidad de ese contagio, disminuir la posibilidad de esos casos y disminuir la posibilidad de que volvamos a estar de alguna manera con una cantidad arriba de 400 casos confirmados por día, que es una situación bastante compleja. ¿Eso es un sí a un posible cuarentena? De alguna manera, diría yo, como Ministerio de Salud nunca vamos a estar pues en otra orientación que vaya relacionada al incremento de la exposición. Muy bien, doctor, ¿cómo evalúa usted la ocupación hospitalaria en este momento, la disponibilidad de camas para atender a pacientes de COVID-19? Sabemos que venimos de momentos un tanto difíciles, tanto para la red hospitalaria como incluso para el mismo personal médico, pero efectivamente la baja de casos le ha dado un respiro, digamos, a la red de hospitales y al mismo personal que ha estado batallando y que sigue batallando contra la enfermedad desde marzo. No solo es la disminución de los casos, sino que es la estrategia y las intervenciones que se tomaron desde un inicio, planteando cuándo iban a adecuarse, cuáles iban a ser las áreas de gripario, cuáles iban a ser las áreas designadas dentro de los hospitales para manejar pacientes COVID. Eso nos dio una capacidad de camas hospitalarias de manejo COVID bastante importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una de las estrategias más importantes y que se vino a sumar es la instalación y la creación del Hospital El Salvador, lo cual nos trajo definitivamente un soporte en la cantidad de camas para manejar COVID. Hoy a la fecha nosotros tenemos una cantidad de camas, cerca de 1.500 camas disponibles para COVID. Quizás seríamos el país en la región que tiene esa disponibilidad de camas en el manejo de la enfermedad. Entonces es una parte fundamental y donde nosotros podemos verificar la unión de estrategias y que el Ministerio de Salud, a través de prácticamente el apoyo de todas las parte del gobierno y de las instituciones, han realizado el esfuerzo desde un inicio con el Gabinete de Salud Ampliado, que hoy están dando resultados. Entonces, definitivamente esa ocupación de camas no solo se debe a la disminución de los casos, sino que se debe al trabajo articulado interinstitucional y a la formación de estrategias por el apoyo que el presidente de alguna manera ha estado de lleno en el manejo de esta enfermedad y sobre todo apegado con una parte fundamental y un principal objetivo, que es garantizar la salud. Tener este hospital nos sitúa en una posición primordial hoy en día ante esta enfermedad, nos sitúa en una situación en que quizás en la región somos del país que tendrá la mayor cantidad de camas y que nos pone ante una seguridad por un posible aumento de los casos para poder contener y sobre todo para poder atender si llegase a ser el caso que se incrementaran debido a esta apertura. Pero ¿cuál es la ocupación en ese momento del Hospital El Salvador? El Hospital El Salvador ha llegado a manejar 500, 600 pacientes. Esto es una parte importante. Nosotros tenemos cerca de alrededor de 1.000 camas en las primeras dos fases. Falta una tercera fase. Hoy por hoy el hospital está brindando ese alto manejo de pacientes y sobre todo ese flujo, porque tenemos así como ingreso de pacientes, también tenemos egreso de pacientes, y está siendo hasta el punto primordial en el cual toda la red hospitalaria nacional y tanto del Seguro Social, al identificar un paciente, estabilizar ese paciente, es referido al Hospital El Salvador y nos pone en una situación que el sistema de salud puede iniciar actividades con el resto de enfermedades que de alguna manera suscitan en nuestro territorio. Ahora bien, sabemos que en el Hospital El Salvador está trabajando el personal sanitario español que vino para sumarse a la lucha contra la COVID-19. ¿Hasta cuándo va a estar, digamos, este personal que digamos, está dando su tiempo a la lucha contra esta enfermedad? Este personal que ha venido a brindar apoyo y que de alguna manera es importante porque ha servido tanto para compartir sus experiencias, para sumarse al trabajo que viene realizando el personal de primera línea, que ha sido clave en el manejo de esta pandemia, no nos vamos a cansar de decirlo, es fundamental y sobre todo ha sido un trabajo muy integral el que se ha venido realizando por parte de todo el personal de primera línea. Van a estar aproximadamente un mes. Esto pues prácticamente es una situación que le da la posibilidad al personal de primera línea de conocer cuál fue las características, la evolución de esta enfermedad que se realizó en España y que precisamente fue una situación totalmente diferente porque se desarrolló en un contexto en que identificaron la enfermedad o iniciaron sus acciones ante esta enfermedad cuando existía un contagio masivo. Creo que todas estas intervenciones ayudan y abonan al hecho de conocer otra perspectiva
en la cual se manejó en su país y le brindan experiencia al personal y sobre todo recomendaciones que pueden ser implementadas. ¿Y han pensado ustedes o planteado la posibilidad de prolongar la estancia del personal español? Sí, esto es una situación que depende no solo de las disposiciones o de las peticiones que el país pueda tener, sino que depende también de la voluntad, porque recordémonos que son personal sanitario que viene totalmente de alguna manera voluntario y viene a brindar ese apoyo, pero no es una parte que solo la decida el país. Seguimos realizando todas las capacitaciones e informaciones en el hospital, se han venido brindando cursos en los cuales se ha dado soporte vital avanzado y se conforma un grupo muy estratégico que sobre todo está capacitando constantemente al personal del hospital y de los diferentes hospitales de la red nacional para poder brindar una mejor atención ante la enfermedad. Doctor, ¿y cómo está la demanda de personal hospitalario? Porque recordemos que hace unos días, tiempo atrás, se hablaba de que se estaba buscando personal en la región centroamericana. ¿Se ha dado alguna contratación? ¿Ya está completo los equipos de trabajo? ¿Falta personal? Se continúa realizando las contrataciones. La prioridad es el personal de primera línea, el personal sanitario de nuestro territorio. Hemos tenido dificultades específicamente con ciertos especialistas que pues por las mismas deficiencias ha habido de alguna manera una falta en la formación de estos recursos. Sin embargo, pues hoy por hoy El Salvador cuenta con la cantidad necesaria de médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos pues de terapia respiratoria, licenciados en estas áreas, lo cual le permite su funcionamiento. Acordémonos que sigue en crecimiento todavía la fase 3 del hospital y de alguna manera esto se va a seguir desarrollando. Es por eso importante que continuemos con todos los esfuerzos y sobre todo que veamos como población que hoy por hoy ante la situación relacionada a la enfermedad debemos, si bien es cierto, tener esa confianza de que el sistema de salud tiene la capacidad para manejar cualquier paciente con coronavirus, también debemos ser responsables y cumplir con todas las medidas para evitar incrementar esa cantidad de contagios que hoy por hoy se ha visto en descenso. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de la conversación de hoy con el doctor Francisco Alaví. Mañana de miércoles, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, una conversación con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Doctor, estábamos hablando de la activación de la economía que se espera para la próxima semana y esto viene pues sumado la activación de la circulación de buses y microbuses. Durante muchos días, desde que comenzó la pandemia, se dijo y se enfatizó que el transporte público es un punto de contagio, que es un riesgo alto el que se corre cada vez que se aborda unidad de transporte colectivo. Ustedes han creado los protocolos, pero obviamente siempre persiste el temor de que se puedan disparar los casos producto de la activación de la economía y también producto de la movilización de ciudadanos en el transporte público. Sí, todos los protocolos se han venido diseñando y acoplando a tal manera de que ese incremento en los casos, en el aumento de la exposición precisamente que puede llegar a lograr el transporte público, se disminuya de alguna manera cumpliendo todas las medidas de prevención. Es por eso que hemos hecho un trabajo articulado con el Viceministerio de Transporte y sobre todo con Salud para poder identificar en el transporte público cuáles son los sitios de posibles contagios. Se ha diseñado un equipo de salud en el cual está también conformada una parte de un gestor de tránsito en el cual existe una enfermera comunitaria, un promotor de salud, un gestor de tránsito que van a estar en las diferentes paradas verificando el cumplimiento tanto del distanciamiento social, el uso del alcohol gel, la identificación de pacientes sintomáticos, brindando información y sobre todo promocionando la salud como ya se ha venido realizando. De ahí viene la parte fundamental, cuáles son las áreas en las cuales las personas o los salvadoreños van a estar expuestos dentro de la unidad del transporte colectivo. Y ahí va a estar a cargo de parte de los conductores que van a estar verificando el cumplimiento del protocolo sanitario que se ha diseñado. En ese sentido, vamos a ver la verificación y el cumplimiento del uso de mascarilla, el uso del alcohol gel, utilizar siempre en la medida de lo posible
el pago directo con el conductor de manera exacta, para que esto vaya disminuyendo la posibilidad de riesgo, evitar quitarse la mascarilla dentro del transporte público y sobre todo cumpliendo con las medidas que dentro de las unidades se vayan realizando, como son las desinfecciones cada cierto tiempo. De esta manera debemos recordar que el transporte público es una parte donde existe mucho flujo de personas, casi el 70% de la población se transporta en esta modalidad y de esta manera puede llegar a generarse una exposición. Entonces nosotros estamos cubriendo tanto el aspecto previo al ingreso de la unidad del transporte público, dentro de la unidad del transporte público y al salir de la unidad del transporte público, con lo cual se busca disminuir la posibilidad de riesgo. Una parte fundamental es evitar que personas que se encuentran en áreas rurales, que al inicio de la apertura del transporte público tengan la facilidad de movilización y acceso, de alguna manera pues vayan a servir de foco y de alguna manera transmitan esta enfermedad quizás a áreas rurales donde no se ha desencadenado cantidad elevada de casos. Y eso es bien importante, por eso debemos verificar del cumplimiento de todas las normativas. Se han iniciado todo este tipo de entrenamiento, se ha iniciado todo este tipo de charlas, no solo a los conductores, sino que también a los empresarios del transporte público, con lo cual se le está generando la conciencia y sobre todo se está generando la capacidad de verificar que se dé cumplimiento de las normas que ya se han implementado por parte del Ministerio de Salud. Doctor, desde que comenzó la pandemia sabemos que los médicos, las enfermeras, todo el personal de base de los hospitales ha estado pues en esa primera línea y continúan en la primera línea de lucha contra el COVID-19. En algún momento se pidió y se decía que era necesario conocer el listado del personal que se ha visto afectado por el tema de la pandemia. ¿Ya completaron ustedes ese listado? Sí, definitivamente se sigue analizando. Hemos visto cómo de alguna manera pues se ha generado desinformación. Nosotros tenemos hoy por hoy la cantidad de personal de primera línea que se ha visto afectado, no solo en número global por la profesión, sino que específicamente quienes han estado pues en esa primera línea que es definida por la OMS y también esa parte fundamental en la cual se ha visto que incluso personas de salud que se encontraban bajo resguardo se han visto afectadas. Entonces, sí, todos estos datos se están manejando y se están actualizando constantemente. Desgraciadamente, el personal de primera línea está mayormente expuesto ante esta enfermedad porque precisamente son el área de choque ante un salvadoreño que llega con sintomatología. Le pedimos a la población que para proteger y para disminuir esa cantidad de posibles complicaciones debemos cumplir todas las medidas y de esta manera disminuir el contagio. Solo de esta manera pues vamos a disminuir también las posibilidades de afectar al personal de primera línea. Se sigue cumpliendo con todos los protocolos, se sigue administrando el equipo de protección personal, también hemos garantizado la cobertura del seguro de vida, se anunció este seguro de vida, en ciertos medios se ha desinformado que esto no se está realizando, sin embargo ya existen personal de primera línea que ha hecho uso pues, de su seguro de vida. Desgraciadamente es una situación que como Ministerio de Salud pues sentimos mucho la pérdida de un trabajador de la salud, específicamente cuando han venido a ser clave en el manejo de esta pandemia, cuando han venido a arriesgar su vida por salvaguardar la vida de otro salvadoreño. En ese sentido, todas estas acciones que han venido constantemente implementándose por parte del apoyo del gobierno y sobre todo una parte fundamental que siempre se ha encomendado por el presidente, se le está dando cumplimiento y el personal de primera línea hoy por hoy tiene lo necesario para poder combatir esta enfermedad. Ahora, no solo depende del personal de primera línea, claro, depende de todos los sectores, depende de los medios de comunicación, de la empresa privada, de los salvadoreños. Entonces debemos unirnos y tratar de la manera de lo posible cumplir todas las recomendaciones porque es la única manera que va a lograr disminuir esa cantidad de contagios. Hoy por hoy tenemos esa tendencia en disminución, 255 casos el día de ayer, pero es importante que no nos confiemos y sobre todo que no visualicemos que esto ya pasó, que esta enfermedad ya no va a generar complicaciones. Si nosotros no cumplimos con todas las medidas de prevención que se han venido estimando en todos los escenarios, en todas las fases, en toda la parte de esta apertura económica, definitivamente vamos a tener un incremento y eso es a lo que El Salvador no debe llegar. Estamos con una capacidad hospitalaria, estamos con una campaña de promoción de la salud bastante fuerte y esto se le viene dando continuidad desde un inicio y hoy por hoy lo que necesitamos es que se continúe cumpliendo las medidas de prevención para que no incrementemos los casos de coronavirus.
Doctor, pero la cifra digamos, de personal afectado sigue siendo confidencial, ¿y por qué? No, no es que sea confidencial, se presta bastante desinformación de alguna manera por ciertos medios. Acordémonos también que nosotros manejamos esa cantidad de datos no solo con el hecho del personal de salud, como decir, la profesión de un médico, una enfermera, sino que está estratificado desde cuál ha sido el personal que se ha visto afectado, que está de alguna manera jubilado, el personal que está bajo resguardo, el personal que estaba activo, cuáles son esas profesiones, y eso se está realizando y se está de alguna manera actualizando conforme va sucediendo. Ahora, me parece irresponsable que utilicemos de alguna manera estas cifras que son tan dolorosas para el personal de primera línea y específicamente para el personal sanitario para tratar de generar una desinformación relacionada a otro objetivo que no es salir adelante en esta pandemia. Hace unos días, bueno, recientemente, quizás en esta semana, se hablaba de la muerte pues, de parte de ese personal en el Hospital Saldaña, una persona que trabajaba ahí. Y como usted decía, algunos medios hacían eco de un llamado que daba a conocer la esposa, que decía de que ella había quedado con una bebé y que su esposo pues había muerto en la lucha contra el COVID-19 y preguntaba, ¿y ahora qué hago? Sí, es una situación compleja. El doctor es una persona bastante conocida. Debo comentarles que precisamente el doctor pues incluso fue maestro en ciertas rotaciones de pediatría. Yo estuve rotando por ese hospital en el cual él brindaba todo ese apoyo, la calidad humana, la tranquilidad con la que el doctor manejaba a sus pacientes. Era increíble, definitivamente es muy doloroso ver estas pérdidas. Definitivamente también reiterarle a pues, la familia del doctor y de todo el personal que se ha visto afectado, que está el Ministerio de Salud brindando todo el apoyo necesario. En ese sentido, el seguro de vida está totalmente funcional. El seguro de vida, desde que se anunció, está ejecutándose. Ya existe pues, personal de primera línea que ha hecho uso de este recurso y nos pusimos nosotros en contacto con la familia para poder brindarle todo el apoyo. En su momento debemos comprender que es una situación bastante dolorosa, claro. Es una situación que no debemos utilizar de alguna manera para politizar en ningún sentido este dolor y este luto que pueda tener la familia de un personal sanitario, y hoy por hoy se va a buscar todo lo necesario para poder brindar ese apoyo a las familias del personal de primera línea que se ha visto afectado. Cuando usted nos dice, doctor, que ya hay personas que han hecho uso del seguro, ¿significa que ya se pagó seguros a personas que han muerto en el personal hospitalario? Es correcto, ya se ha pues iniciado este pago por parte de la empresa aseguradora. Definitivamente una situación complicada y dolorosa, pero ese es el objetivo, que el personal pues tenga ese apoyo que de alguna manera ante esta exposición pues puede llegar a ser necesario utilizar un seguro de vida. Doctor, estamos acercándonos a septiembre, que es cuando el Ejecutivo tiene que plantear las inversiones que va a hacer el próximo año. Septiembre establece una fecha límite para presentar el proyecto de presupuesto para 2021. El presidente de la República decía ayer que está pidiéndole al ministro de Hacienda que enfatice inversión en salud, en educación y en diferentes áreas. Pero en el caso de salud, ¿han planteado ustedes cuál va a ser el presupuesto? ¿Cuánto esperan de incremento en ese presupuesto para poder trabajar en 2021? Sí, una de las partes importantes de todas las estrategias y todo el desarrollo que el sistema de salud ha venido teniendo en estos meses es el apoyo directo del presidente. El presidente nos dio una indicación, lleven la salud hasta el último rincón donde se encuentra la población salvadoreña, y para eso necesitamos fortalecer toda la estructura, el primer nivel de atención, fortalecer los hospitales, fortalecer todas las áreas y la cadena de distribución de abastecimiento. Son bastantes intervenciones que hay que ir realizando para que ese sistema de salud pues tenga esa facilidad de cobertura y sobre todo darle la atención a los salvadoreños que hoy por hoy de alguna manera se ha venido deteriorando por diferentes situaciones. En ese sentido, la estimación se viene realizando no solo como parte fundamental en el aspecto de la infraestructura y de las áreas hospitalarias, sino que debemos conocer que es complejo. Verificamos también cadenas de abastecimiento, medicamentos, insumos médicos, equipos médicos, que la costumbre de años atrás era tal vez invertir en un equipo y no se le daba el mantenimiento. Entonces, la vida funcional de ciertos aparatos médicos pues ha tenido
ya el cumplimiento, y de alguna manera eso nos pone en una situación porque poder desarrollar, poder garantizar todo eso requiere una inversión mayor en salud. Ahora, tenemos el apoyo del presidente. El presidente siempre ha tenido ese objetivo de garantizar la salud, la educación y la seguridad en la población, y esos son los resultados que hoy por hoy estamos viendo al observar el Hospital El Salvador, al observar toda la adecuación, al observar la reconstrucción, la infraestructura que se ha tenido en la red nacional de hospitales, y sobre todo el cumplimiento en deficiencias que han existido, como el abastecimiento de medicamentos, de insumos médicos. Todo este desarrollo que se ha observado en tan poco tiempo es una muestra de que el objetivo principal del presidente Nayib Bukele es garantizar el desarrollo de la salud a los salvadoreños, de la seguridad, de la educación y de todos los pilares fundamentales que deben existir en una sociedad. Pero ¿cuáles son en sí las proyecciones de crecimiento del presupuesto para el área de salud? Precisamente se está analizando. Esto no es un dato que nosotros como ministros vamos a estimar. Eso es un dato que se realiza por parte de las unidades de planificación, calidad, en el cual se evalúa la necesidad, se evalúa el consumo, se evalúa cuál es la incidencia epidemiológica por área y a dónde deben de irse ajustando esos protocolos. Eso todavía está completándose. Para septiembre debemos presentar esa propuesta y de esta manera incrementar la posibilidad del recurso que se ha asignado al Ministerio de Salud. Doctor, cada vez se habla que una vacuna podría estar lista antes de que finalice este 2020 y se habla de grandes avances en, por ejemplo, proyectos como el de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. El Salvador, pues hemos conocido que tiene interés en esta vacuna específicamente, pero ¿cuáles son los acercamientos reales que han tenido con quienes están trabajando en esta vacuna para poder acceder en determinado momento y que pueda estar disponible para los ciudadanos? Sí, han habido dos acercamientos, han habido dos modalidades de acercamiento, y es uno por parte de la Organización Panamericana de la Salud, de la cual ya existe un compromiso con AstraZeneca sobre 300 millones de dosis, y de alguna manera existe un conglomerado de países que, para garantizar su acceso y para poderle dar cobertura a estos países que son países pequeños, pues ha hecho este acuerdo con AstraZeneca OPS. Ahora, esta manera es una de las modalidades. La otra modalidad es que El Salvador directamente ha tenido conversaciones con AstraZeneca. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Tener el acceso a la vacuna lo más pronto posible y sobre todo garantizar esa cobertura de vacunación a la mayoría de la población salvadoreña. Debemos comprender que esto viene a dar un refuerzo fundamental para generar esa inmunidad y para generar menores complicaciones, pero tenemos que comprender que hoy por hoy todavía no se ha iniciado la comercialización y necesitamos completar todo el proceso de estudios que se realizan por parte de las diferentes vacunas y las diferentes farmacéuticas que están en la cabeza del desarrollo de esto, y después iniciar el proceso. Queremos que los salvadoreños tengan la seguridad que el objetivo que el presidente nos encomendó es que un grupo de especialistas se encuentra a la cabeza verificando cuál es la evolución, cuál es la mejor vacuna, cuáles son las que ha demostrado más eficiencia, y no solo optar por esta vacuna, sino que hacer lo necesario para que se tenga la cobertura dentro de nuestro territorio. Es por eso que vamos en las dos líneas, tanto por parte del programa COVAX de la OPS, que garantiza el acceso y el cual ya tiene un acuerdo con AstraZeneca, y también pues en pláticas directas con la farmacéutica para poder garantizar tener ese acceso y darle la cobertura de la vacuna a la mayoría de la población salvadoreña. Pero ¿cuáles serían, digamos, las inversiones que tendría que hacer El Salvador, tanto por una vía como por la otra? Todavía no se ha definido un precio como tal por parte de la farmacéutica acerca de la vacuna. Lo que sí tenemos bien claro y que siempre ha sido desde un inicio mencionado por los diferentes es que todos lo que se asigne de alguna manera en costo de esta vacuna va a ser lo relacionado a la producción, lo relacionado a los gastos que tienen como en la formulación. En ningún momento hoy por hoy se ha hablado de un precio de venta exacto, todavía no se tiene el conocimiento, pero al conocer ese detalle, pues nosotros lo podemos expresar, y eso va a ser a nivel internacional pues un dato bien importante. China continental ha dicho también que tiene patentado una vacuna, igual lo hizo Rusia. ¿Estos proyectos los han descartado?
No es que se descarten, se están analizando, pero nosotros vamos a optar por el que tenga mejor eficiencia y que esté demostrando resultados. En los diferentes aspectos, creo que una parte fundamental no solo es adquisición de un medicamento por adquirirlo, o sea, adquirir un medicamento que demuestre que tiene eficiencia y sobre todo que tiene seguridad. Y en ese sentido, el grupo de especialistas está analizando la variedad de posibilidades y hoy por hoy la que se ha analizado, que ha tenido mejores resultados, es la vacuna de AstraZeneca que está en desarrollo en fase 3 de Oxford. Entonces, es bien importante esto. No solo se trata de adquirir un medicamento por adquirir, hay que demostrar, primero, que funcione ese medicamento, que tenga eficiencia ese medicamento y segundo, que no genere complicaciones. Y es por eso que no podemos ni mencionar que se ha descartado, sino que estamos mencionando que se realiza un análisis de todas las vacunas que hoy por hoy están adelantadas en el proceso de prueba, en la fase experimental, y al tener la opción más eficiente y segura se va a hacer la decisión específica. Ahora bien, doctor, Rusia también dijo que iba a poner a disposición de El Salvador el Avifavir, que era un medicamento que ellos patentaron como el primer tratamiento contra la COVID-19. En algún momento se dijo que esto iba a estar disponible, pero todavía El Salvador no está utilizando este medicamento. Sí, este medicamento es un retroviral, de alguna manera viene a favorecer, ha demostrado cierta eficiencia. Esto no quiere decir que el resultado específico pues sea comprobado y que de alguna manera evite que esta enfermedad cobre vidas. Todo esto depende de la evolución, del tiempo de desarrollo que tenga un salvadoreño con la enfermedad, y es importante comprender eso. Una cosa es el tratamiento médico que se está utilizando para disminuir las complicaciones y otra cosa muy diferente es generar inmunidad, que de alguna manera pues esto es lo que va a venir a disminuir la cantidad de casos o las formas graves de esta enfermedad. Hoy por hoy estamos utilizando todos los medicamentos disponibles que han demostrado mucha eficiencia. Hay algunos medicamentos pues que de alguna manera representan un alto costo. No todos los países utilizan la misma línea de tratamiento, pero los resultados que se han obtenido por parte del protocolo farmacológico que ha implementado El Salvador son muy buenos. Ahora debemos comprender que todo depende también de la identificación oportuna del paciente y del cumplimiento de las medidas. Si se cumplen las medidas, el tratamiento inicial, la consulta oportuna, la evolución de un paciente puede ser mejor. Y es por eso que llamamos a la población salvadoreña a identificar la sintomatología. Si esto persiste posterior a 5 días, existe fiebre, hay deterioro del estado general, dificultad respiratoria, acercarse de manera oportuna y no esperar demasiado para poder llegar a los servicios de salud, porque esto genera una complicación que ya ni la implementación de los medicamentos que están establecidos en el protocolo puede de alguna manera revertir. Ahora bien, doctor, ¿cómo ha funcionado el tema de las pruebas masivas que han estado haciendo en diferentes puntos del país? Esto comenzó en San Salvador, luego se fue a Soyapango, luego estuvo Santa Tecla, luego otros puntos del país. El último lugar del que nosotros tuvimos documentación y tuvimos imágenes fue lo que ocurrió en Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Pero ¿cómo ha funcionado esto de poner a disposición cierta cantidad de pruebas para personas que están, digamos, con la duda respecto a un posible contagio? Sí, ha sido una estrategia muy efectiva. La población tiene esa cercanía, la población puede acceder a una prueba de PCR. Ahora existe también el incremento en las pruebas específicamente del personal de primera línea, para los grupos vulnerables, para pacientes específicos. Se sigue realizando el tamizaje. Hemos visto cómo en cada desplazamiento de estas cabinas pues se hace una toma de 300 muestras, o 300 pruebas, lo cual le da la posibilidad a los salvadoreños de conocer si en ese momento pudieran llegar a tener o no la enfermedad. Y ha tenido una muy buena aceptación. Esto va a continuar realizándose a lo largo del territorio y pudiéndola acercar la prueba de reacción de cadena de polimerasa a los salvadoreños. Todas estas estrategias vienen a cumplir un solo objetivo, y es limitar esa transmisión, identificar, crear conciencia, promocionar la salud y sobre todo de alguna manera enfocados a salir adelante ante la batalla del coronavirus. Ahora bien, doctor, una última pregunta respecto al tema de los privados. Usted me dijo que ya habían autorizaciones para algunos laboratorios, pero que estaban haciendo adecuaciones. ¿Todavía no se tiene fecha de cuándo va a comenzar a trabajar esta gente para hacer pruebas por la parte privada? Precisamente el día de ayer he recibido la notificación por parte del Consejo Superior de Salud que ya existe el primer laboratorio autorizado, ya cumpliendo todas las normas. El permiso del Ministerio de Salud lo emitió desde hace tiempo. Ahora es cuestión de completar todo el equipo y todo lo necesario para poder realizar el examen y esta reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Pero ya existe un laboratorio autorizado, es una parte fundamental.
el laboratorio autorizado es Analiza, él cumplió ya todos los requerimientos, el Consejo Superior de Salud ya avaló que cumplió con toda la normativa correspondiente y todos los laboratorios que se quieran sumar deben completar los procesos necesarios para poder realizar la prueba de laboratorio. Nosotros hemos dado esa apertura, el permiso para que los laboratorios privados puedan realizar este estudio y es importante, lo único que se solicita es precisamente que realicen la prueba que ha demostrado ser efectiva. En este caso es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Si el laboratorio cumple con realizar la prueba que ha sido designada específicamente, el Ministerio de Salud ha brindado ese permiso para que pueda desarrollarse. Ahora, el cumplimiento del funcionamiento del laboratorio, y esto va regido por ciertas evaluaciones e inspecciones que hace el Consejo Superior de Salud, y es por eso que esta parte ya no corresponde al Ministerio, sino que esa verificación y esa evaluación se realice por parte del Consejo, y al dar el aval le inicia las operaciones de toma de esta prueba específica PCR-RT. En una de las últimas cadenas de radio y televisión en las que estuvo el presidente de la República, usted estaba también ahí, cuando él anunciaba que se iba a contratar a personas recuperadas de COVID-19. ¿Ya se ha hecho efectiva alguna contratación? Sí, ya se está analizando todo el tema de la disposición de este carnet, que, ojo, quiero ser muy enfático en decir este carnet de recuperados, es un carnet que brinda pues el Ministerio de Salud a aquel salvadoreño que de alguna manera se ha visto afectado, que ha tenido coronavirus confirmado con su prueba. Hoy por hoy debemos comprender que este carnet no es una llave para poder circular o no es una llave para tener esa seguridad de que no nos va a pasar nada. No se ha demostrado a nivel internacional el tiempo de inmunidad o si existe o no esa inmunidad, y en ese sentido debemos ser muy responsables. Ahora, sí, esta es una estrategia para poder apoyar y sobre todo para poder extender todos los beneficios que están dándose a la población salvadoreña con el tema de la administración de los paquetes alimentarios y también con el tema de la distribución de los medicamentos, que están demostrando ser eficientes tanto en el contexto del manejo de pacientes con síntomas leves que evitamos que progresen, y sobre todo haciéndole llegar la ayuda de la alimentación a las personas que se han visto afectadas por esta pandemia. Todos los países están en situaciones complejas, pero El Salvador está teniendo una evolución muy positiva, las decisiones han sido acertadas y los salvadoreños pueden hacer una evaluación de cómo ha venido en descenso la cantidad de casos y sobre todo cómo pasamos de alguna manera de observar una situación bastante complicada en hospitales, en las cuales todos sabíamos de alguna cercano, amigo que pudiera tener una complicación por esta enfermedad, a ver una disminución bastante importante, pero no es una manera en la cual los salvadoreños debemos de confiarnos. Debemos de seguir practicando las medidas. Nunca nos vamos a cansar de decir un lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, utilizar siempre su mascarilla, evitar estar en aglomeraciones, cumplir los protocolos que se han establecido en los diferentes sectores, porque solo de esta manera pues disminuimos el riesgo de nuestra familia, nuestro riesgo y el de todas las personas que están alrededor. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de miércoles. Datos de primera mano respecto al manejo de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Gracias, doctor, por su visita. Un placer poder estar acá y a los salvadoreños expresarles que estamos acompañándolos, que vamos a salir adelante y sobre todo que debemos unirnos para ganar la batalla a esta enfermedad. Muy bien, con eso nos vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos.